Estudiantes, procedo a compartirles las diapositivas de esta nueva clase del día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de la taxonomía. La clasificación taxonómica es la clasificación que agrupa a los seres vivos tomando en cuenta varias características estructurales, moleculares, citológicas y fisiológicas. Además, la ciencia ha desarrollado técnicas para lograr estudiar el origen evolutivo a nivel molecular, lo cual permite una clasificación sistemática mucho más exacta. El carácter taxonómico. El carácter taxonómico o las características contribuyen a la descripción taxonómica, que se conoce como los caracteres taxonómicos o sistemáticos. En la actualidad, tienen en cuenta caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos. Todo esto también procede de manera molecular, es decir, donde ya se examina de una manera mucho más a fondo las especies para poder lograrlas clasificar, donde ya se toma en cuenta ciertos referentes, ya no tanto visuales, sino ya también vamos a la parte de la genética de las especies para lograr poder comprenderlas y separarlas en grupos. Una de estas características que se toma para poderlas clasificar es el carácter morfológico. ¿Qué indica el carácter morfológico? Nos dice que hace referencia a la forma del organismo y que son más utilizados por los taxónomos, quienes pueden identificarse a simple vista. Los caracteres fisiológicos. Ellos hacen referencia a lo que son las funciones vitales del organismo, por ejemplo, al tipo de reproducción o a la forma de obtener los nutrientes, entre otras. Ellos captan las maneras del ser vivo para permanecer dentro de un ecosistema y pueden observar su evolución para poder saber la procedencia de estos seres y con cuáles tienen similitud. Cuando hablamos de carácter citológicos, nos hacen referencia al tipo de células del cual ellos dentro de su organismo están conformados. Esto ya viene siendo interno. Lo citológico también se refiere al estudio de las células. Como ya lo mencioné antes, este carácter busca partes internas del ser vivo para poderlas agrupar y clasificar, tomando de referencia esto. Los caracteres bioquímicos y moleculares hacen referencia a las características genéticas del organismo. Por ejemplo, el número de cromosomas o la composición de la sangre ya se basa de una manera mucho más inmersa en el cuerpo del ser vivo para poder diferenciarlos de otros. Es decir, cómo está establecido su cuerpo, cómo están los organismos, qué similitud tiene con el otro, cuántas composición, por ejemplo, en la sangre, su sangre circula de una manera similar a la de la otra especie, para poder saber la procedencia de sus ancestros de acuerdo a las especies. Las características taxonómicas también son de pequeñas especies. Las especies se agrupan entre ellas por criterios de semejanza y este parentesco logra formar lo que son los géneros. A esto se agrupa de forma también lo que son las familias, donde nosotros armamos por familias las especies. Las familias se agrupan de forma ordenada. Estas logran conformar clases y las clases conforman filos y los filos se agrupan en lo que son los reinos, los cuales logran constituir los dominios dentro del ecosistema o la biogenética también es una parte fundamental para poderlos separar y agrupar en clases. El taxón. ¿Qué son el taxón? El taxón ayuda a diferenciar a diferentes grupos de los individuos, lo cual logra conformar lo que son las categorías taxonómicas. Este nombre de taxón se recibe gracias a que, por ejemplo, en el reino animal, una categoría taxonómica es nombrada por diferentes taxones, como son los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Estos nombres llevan en su reino animal debido a la clasificación una vez ya antes sido investigadas de su carácter morfológico, su carácter fisiológico o citológico, una vez realizada
toda esta investigación es donde ellos pueden agrupar por anfibios, mamíferos, reptiles, etc. Esta clasificación también va basada en dominios de reinos, donde la taxonomía y la sistemática están en un continuo cambio. Los métodos moleculares son cada vez más precisos y exactos, lo cual nos ayudan a darnos cuenta que las relaciones del parentesco entre las especies o son muy diferentes o son muy iguales y pertenecen al mismo reino. La clasificación por dominios viene de Carl Woese, quien propuso en 1901 una nueva jerarquía taxonómica. Woese y un equipo de investigadores clasificaron a los seres vivos en 3 grandes grupos, como son las bacterias, la arquea y la eucariota. Como podemos observar, en este reino, en la realidad estaba conformado por organismos de clases muy diferentes. También entran en lo que son las bacterias. La clasificación de reinos durante el siglo XX en el sistema de clasificación experimentó diversos cambios, todos en busca del perfeccionamiento, los cuales también se usaban y se usa lo que es el microscopio para una investigación sobre los organismos unicelulares, lo cual permite establecer que dentro de los organismos procariotas, antes denominados Monera, puedan diferirse de diferentes grupos, o sea, muy disímiles, es decir, las arqueas y las bacterias son muy distintas, pero a su vez contienen organismos muy similares. Es por ello que la investigación cada vez es mucho más inmersa, mucho más minuciosa. Estos dominios también son 2 reinos en los cuales los organismos procariotas se encuentran inmersos. Por lo tanto, se describe que 6 reinos a partir de ello, lo cual las arqueas, las bacterias, los animales, las plantas, los hongos y los protistas. El reino se encuentra dividido en 6 partes. Ok, esto por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.